Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su programa Instrumento Escogido. Gracias a Dios porque nos permite estar bajo la cobertura de Neuma Multimedia y así tú nos puedes encontrar en las diversas redes. Posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido y aquí nos encuentras. O bien en la página oficial de Instrumento Escogido y ahí pues encuentras diversas transmisiones de tu programa. Y gracias a Dios porque pues ya en esta semana terminamos la hermosa serie acerca de la oración. Cuán importante es, como dijo nuestro Señor Jesucristo, velad y orad porque los días son malos. Y es lo que debemos estar haciendo y vemos cómo desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ya lo vimos en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese ataque específico del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues el enemigo no tiene más que hacer más que estar en contra de las cosas de Dios y lleva cuántos años de tácticas, de engaño, de mentira, de estar trabajando con la humanidad y sabe él nuestra forma, vamos, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos llama la atención, si te gusta el placer, el dinero, el poder, la autoridad, y te va dando por ese lado para que vayas cayendo y pues de esa forma pues nos va engañando. Pero el ataque al evangelio siempre ha sido desde aquel entonces y pues al día de hoy continúa. Nosotros vemos ahora, nos vamos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos y la dejé casi para el final porque tiene mucha enseñanza y pues nosotros, si puedes, lee esta epístola como carta, como tal, de principio a fin. No son muchos capítulos, pero está tan hermosa y tiene varias divisiones, pero léela como si fuera una carta y tiene tanta teología, tanta enseñanza y es tan actual, tan vigente que aprendemos mucho de ella. Y pues bueno, vamos a estar viendo el ataque al evangelio en esta carta precisamente. Y pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bendito, gracias Señor, porque nos muestras a través de tu palabra, Señor, que tú eres fiel, Señor, que solamente tú eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Gracias, Padre, porque el evangelio de Jesucristo, tu santa y bendita palabra, es lo que permanece para siempre, Señor. Porque tú eres verdad, Señor, verdad absoluta, objetiva, Señor bendito. Y gracias, Padre, porque nos diste tu palabra, tu revelación, Señor, de tu palabra santa como guía, Señor, para nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, a escudriñar las Escrituras, como dijo Jesucristo, porque ellas dan testimonio de nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre. Prepara los corazones para que tu palabra, que es la semilla, caiga en buena tierra, Señor, y que seas tú glorificado, Señor, y el Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo, sea dado a conocer, Señor bendito. Y todo lo hacemos para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre Santo. Amén y amén. Y bueno, nosotros podemos observar que esta carta a los romanos es escrita por el apóstol Pablo, obviamente inspirada por el Espíritu Santo en el año 57 después de Cristo. Y el tema de toda la carta es la justicia de Dios en el Evangelio de Jesucristo, exclusivamente. Porque las palabras claves son la justicia, la fe, la justificación, la ley por un lado y la gracia por otro, que gana la gracia sobre la ley. Y pues esta carta a los romanos es una de las exposiciones más completas del verdadero evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo
la escribió para corregir malas enseñanzas que estaban distorsionando el mensaje de la gracia. Y nosotros podemos ver cómo en esta enseñanza es algo que el apóstol Pablo está nombrando a los hermanos de Roma al escribirles esta carta con puntos específicos que estaban siendo mal enseñados. Y pues muchos en Roma, especialmente judíos cristianos, judíos de que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, estaban malinterpretando el evangelio, mezclando la gracia de nuestro Señor Jesucristo con las obras de la ley. Y el apóstol Pablo dice, no hagan eso, ya no es necesario, porque ellos creían que para ser salvos dependía de cumplir con rituales, cosas de la ley, para luego ellos llamarse cristianos, cumplir con la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, con lo del Pentateuco, como la circuncisión o tradiciones que ellos mismos imponían sobre sobre su nación, sobre el pueblo judío, para que después ellos dijeran, ok, ahora somos cristianos. Y nosotros podemos observar que eso pues ya no es posible. Ya con Cristo es totalmente diferente. Y vámonos allá a Romanos 3:20, donde nos dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo, desde el 19, donde Romanos 3:19 y 20 dice así la palabra de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? La ley, lo único que nos hacía ver en nosotros era cuán pecaminosos somos delante de Dios. Y nos hacía ver que como hemos pecado tanto, era urgente, imperativo, que necesitábamos un Salvador, porque no podíamos cumplir con todos los pasos, con todos los requisitos de la ley. Es imposible que un ser humano pudiese cumplir con toda la ley. Y como lo dice Santiago, que lo vamos a ver el día de mañana, si Dios quiere, es en cuanto a que infringiste un punto de la ley, ya no la cumpliste en su totalidad. O sea, ya no la hiciste. Ahora obviamente, pues si son 2 puntos, pues menos. O sea, nadie pudo hacerla, pero nuestro Señor Jesucristo sí. Por eso es que la ley no salva, solamente nos muestra, haces esto, estás en pecado, haces lo otro, estás en pecado, muestras aquello, estás en pecado. O sea, y es obviamente que vamos a seguir cometiendo errores y es la misma pecaminosidad que ya nosotros tenemos. Y nosotros cometemos pecado porque somos pecadores desde la caída de con Adán y Eva. Y Pablo combate la falsa enseñanza de que el cumplimiento legalista puede justificar al hombre delante de Dios. ¿Cómo pensaban estos líderes religiosos judíos de que no es que para empezar te tienes que circuncidar y luego tienes que cumplir estos requisitos y luego ya decir ahora sí que eres cristiano por lo que Jesucristo hizo por nosotros, entonces ahora sí puedes llamarte cristiano y asistir a las sinagogas y eso? Y Pablo dice, no. Y hay otro texto donde nos dice que la circuncisión es del corazón, quitando todo aquel pecado y recibiendo a Cristo en su corazón, que ese es el verdadero arrepentimiento. Al día de hoy hay quienes creen, y me acabo de topar con una persona que creía esto al momento de presentarle a nuestro Señor Jesucristo. Al día de hoy hay quienes creen que las buenas obras o que las tradiciones religiosas bastan para salvarnos, pero la salvación es solamente por fe en Jesucristo. Porque a mí me decían, no es que todo eso cuenta,
Mira, yo he hecho esto bueno, he hecho esto bueno, he hecho esto bueno también, y pues no le he hecho mal a nadie, y esto, como que ponmele palomita porque eso suma. ¿Ya estoy del otro lado? No, es única y exclusivamente a través de Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que si confesares en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, que crean con su corazón. ¿Y esto cómo es? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ves la importancia de las escrituras? Porque la fe salvadora, porque hay diferentes tipos de fe. La fe salvífica, la que te va a salvar, es cuando te hablan de nuestro Señor Jesucristo, esa fe que salva viene por medio de la palabra de Dios. Y lo dice el texto. Así que la fe es por el oír. ¿Y qué debes oír? La palabra de Dios. Entonces, nada de lo demás te va a salvar. El único camino, lo vimos el día de ayer, para llegar al Padre es Jesucristo. ¿Y de qué sirve cumplir con ritos, con tradiciones, si nuestro corazón está lejos de nuestro Salvador Jesucristo y no ha sido transformado por la fe que viene por el oír la palabra de Dios y reconocer lo que Jesús hizo en la cruz a favor nuestro? Otra de las diferencias con el verdadero evangelio era este falso evangelio que se basaba en la justicia propia. El verdadero evangelio que Pablo predicaba se basaba en la justicia de Dios por medio de la fe. Y mira, esto en Romanos 1, 16 y 17. Porque, y este es un texto hermoso, con este texto, nada más para darnos una idea, John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, Martín Lutero, el reformador, y Juan Calvino, fue lo que les movió en su corazón para una vida de transformación en su fe y entregar y rendirse por completo su vida a Cristo. Cabe señalar que John Wesley predicaba, era misionero y era evangelista, pero él no tenía esa convicción. Hasta que en cierto momento escucha un comentario bíblico acerca de este texto de Martín Lutero, así lo narra la historia. A él le cae el 20 cuando escucha esa explicación y escucha ese mensaje y él se da cuenta que no era salvo. Fíjate quién era. Él era evangelista, misionero, predicador, pero no era salvo. Y es cuando Dios transforma su vida y hay una convicción en él y hay esa entrega de rendirse su vida por completo a Jesucristo. Con estos textos, déjame te los leo. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y gloria a Dios por ello, porque no depende de nosotros, es la fe que Dios pone en nuestros corazones para creer en el Evangelio de Jesucristo y por esa misma fe que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y el Evangelio verdadero no depende de obras humanas, sino del poder de Dios, de la fe en Jesucristo, en nadie más, en Jesucristo. Y Pablo recalca
que tanto judíos como gentiles, aquí el griego está como ahí cabemos todos como gentiles, son justificados de la misma manera, porque la fe no solamente nos salva, también nos sostiene cada día. ¿Cómo es que podemos vivir en este mundo con esta fe, creyendo y teniendo esa esperanza en Cristo Jesús que está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros, teniendo esa fe y esa esperanza en que Cristo un día va a venir por segunda vez y nosotros debemos estar preparados? En esa fe y en esa confianza en que nosotros debemos seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que Dios nos ponga a los lados y donde Dios te ponga, en el mercado, en el banco, tus familiares, con los vecinos, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que te encuentres. Ahora, si Dios te llama a que vayas a China, a India, a Australia, etcétera, gloria a Dios por ello, pero empieza por tu Jerusalén, por tu comunidad pequeña, ahí en casa. Entonces, la fe no solamente nos salva, también nos sostiene cada día en este mundo que la gente vive sin fe, sin esperanza, en este mundo caído. Nosotros volteamos alrededor y vemos las noticias y decimos, ¿cómo pueden vivir? Bueno, es que realmente no viven, existen sin Cristo. Nosotros tenemos un propósito, el propósito que Dios nos da para estar en esta tierra. Y es esa fe que nos sostiene cada día. Y debemos vivir confiando en la justicia de Cristo, no en nuestros méritos. ¿Realmente estamos viviendo bajo esa gracia que es la que nos salva? Porque nosotros creemos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es un regalo de Dios, es por gracia, porque es algo que Dios nos ha dado, nos ha otorgado. No es por nuestros propios esfuerzos. También nosotros podemos observar que el apóstol Pablo se indignaba porque el mensaje puro de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo contaminado con legalismo, con orgullo religioso, y él veía que con todo ello estaban como opacando la luz de Cristo, aunque jamás van a poder opacarla. Pero con todo ello no dejaban que la demás gente viera la luz de Jesucristo a través del Evangelio. Y lo podemos ver en Romanos 10, 3 y 4, que nos dice de esta manera. Y fíjate porque esta es una oración tan hermoso como lo dice el apóstol Pablo. Y fíjate en todas las oraciones del apóstol Pablo y jamás te menciona ni dinero, ni prosperidad, ni que, o sea, nada en absoluto, puras cosas espirituales. Mira, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Que ese sea el anhelo nuestro por la nación de Israel, al igual al día de hoy, para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá para ellas. Pablo muestra que somos justificados por la fe en Jesucristo, no por las obras que hagamos a través de la ley. Y les dice que ellos están anteponiendo las cosas que ellos están haciendo por obras, que lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo que hagamos. Pablo dice que el intento humano de establecer su propia justicia es una forma de rechazar a Cristo. Y es por lo cual que él defendía a Cristo, que es el cumplimiento de la ley.
como decir, mira, ya no te preocupes por la ley. Ya hubo una persona que la cumplió en su totalidad, que es Jesucristo. Al día de hoy debemos cuidarnos de cualquier enseñanza falsa para centrarnos única y exclusivamente en la salvación a través de Jesucristo. Las doctrinas centradas en el esfuerzo humano reemplazan la obra perfecta del Salvador. Cuidado con eso, porque hay una línea muy fina en la cual la gente quiere engañar y te quiere seducir para que caigas en todo lo demás que no viene en la palabra de Dios. Tengamos cuidado con ello. ¿Estamos dejando que Cristo sea nuestra justicia? ¿Que somos justificados? Como nos dice el texto, justificados pues, déjame te lo leo. Justificados en Romanos 5, justificados pues por la fe, aquí la palabra fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esta esperanza de la gloria de Dios. Estamos siendo justificados por Cristo exclusivamente. Cada uno de nosotros debemos tener cuidado con este tipo de enseñanzas y debemos estar firmes en quién hemos nosotros creído, porque ya hemos sido justificados por Jesucristo. Y el texto continúa, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por medio del sacrificio de Jesucristo, el único y perfecto que hizo, por él seremos salvos de la ira de Dios. De eso fuimos salvados, de la ira de Dios. Por eso fue Cristo a la cruz, porque alguien debía pagar ese precio y Jesucristo lo hizo a favor nuestro. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En Cristo somos justificados. Ya nos llamamos justos, no por nosotros ni por las obras que hagamos. No, es por medio de Jesucristo. Y por Jesucristo somos reconciliados con el Padre Celestial. Porque cuando la caída de con Adán y Eva, fuimos separados, distanciados y pasamos a ser enemigos de Dios. Y con Cristo pasamos a ser reconciliados, amigos nuevamente de nuestro Dios. Es por eso que todo lo que vino a hacer Jesucristo a favor nuestro. Y vemos cómo la defensa de Pablo con firmeza en que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras. Y que tanto judíos como gentiles son uno en Cristo por medio de la justificación del texto que te acabo yo de leer. Justificados por la fe. Otra vez la palabra, la fe salvífica, la fe que nos salva. La fe en Jesucristo, la fe en que nosotros tenemos la convicción, estamos convencidos de la obra que Jesús hizo en la cruz a favor tuyo y mío, que el lugar que quienes deberíamos haber estado en esa cruz, éramos tú y yo y toda la humanidad. Pero Cristo pagó el precio. Para nosotros la salvación es gratuita, pero para Dios costó la muerte y la sangre preciosa de su Hijo derramada en la cruz a favor tuyo y mío, para que fuera aplacada la ira de Dios. Y en Cristo Dios por nosotros lo hizo pecado, para que Él llevara la carga del pecado de la humanidad a favor nuestro. Y fue cuando Jesucristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en ese momento estaba llevando la carga de todos nuestros pecados. Como Dios es
Santo, santo, santo. No podía ver en ese momento a su hijo con esa carga de pecado, porque el pecado no está en la presencia de nuestro Dios. Y fue Dios abandonando a Dios en ese momento, a su Hijo Jesucristo, por nuestra causa. Y es por eso que fuimos nosotros justificados. Porque la paga, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, o sea, nuestro pago de antemano desde nacer, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el único medio de reconciliación y vida eterna. La justicia, la paz, la salvación son un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, ni siquiera la fe es nuestra. Dios la pone en nosotros para quitarnos la venda de los ojos. Es un don, es un regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. No es un logro humano. Cada uno de nosotros defendamos el Evangelio de la gracia cada día, viviendo en gratitud y no en autosuficiencia. No, por el contrario. Decir, Dios mío, gracias por este día. Mira, todo lo que tengo te lo debo a ti. Las fuerzas que me das te lo debo a ti. La casa que tengo te la debo a ti. Tú ya pagaste por todo esto. El que pueda ver, escuchar, abrazar a mis seres queridos, el que me pueda alimentar, el que pueda caminar, el que me pueda desplazar de un lugar a otro, o aún con nuestras limitaciones, ser agradecidos con Dios por lo que nos da y aún por lo que no nos da, porque Él sabe, Él es soberano y sabe también el porqué de nuestras limitaciones. Él lo sabe porque es soberano. Dios da, Dios quita. Y también aún de nuestra propia vida, Él dice hasta aquí y hasta aquí. No hay extensión, no hay recorte. Él dice la palabra que ya tiene el día, la hora, el momento. Como hace un par de días de el fallecimiento de una jovencita, 20 años de la iglesia, y uno se duele. Pero es el tiempo que Dios tenía establecido para ella. Y pues va a sonar medio raro, pero pues qué bonita forma de haber fallecido, porque ella estaba entrando por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y al mismo tiempo estaba entrando a la patria celestial, porque fue el domingo entrando a la iglesia. Y dice uno, Señor bendito, esta joven que estaba entregada a Jesucristo, así cada uno de nosotros debemos estar preparados para el día que Dios nos llame. No sabemos cuándo va a ser. Debemos estar preparados, entregados en cuerpo, alma, espíritu a nuestro Dios por completo, en forma integral, y reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y aún lo que no tenemos es gracias a Dios, porque Dios por algo está haciendo esas cosas y Él es soberano. Y gloria a Dios por ello también. Nuestra fe debe reflejar confianza total en la obra de Cristo. ¿Estamos defendiendo con nuestra vida el Evangelio de gracia? ¿O lo disfrazamos con otras cosas y así como que lo suavizamos para que la gente como que, mira, te conviene, o mira para que seas próspero, o mira para que tengas aquello, lo como que negociamos? No, el Evangelio no se negocia. El Evangelio se presenta tal cual es, porque es para rescatar de las tinieblas a su luz admirable. Es para rescatar a la gente de su vana manera de vivir a una vida eterna, donde puedan pasar ese tiempo en la presencia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros
debemos hacer como el apóstol Pablo, que aunque haya esa lucha entre la carne, como lo mencionaba ahí él ante los hermanos de Roma, y él se los dijo, y fíjate, siendo el apóstol Pablo, hay una lucha dentro de mí, y ese también es el ataque al evangelio, puede ser interno. Que a lo mejor tú en esta tarde te digas, es que yo soy cristiano. Déjame te presento esto. Puede ser que hay una lucha en tu interior. Y esa lucha que tu carne quiere jalar hacia el pecado, que hacia lo del mundo, porque la carne aquí se va a quedar. No le interesa nada de lo espiritual. Así de sencillo. Y a tu espíritu no le importa nada de lo carnal. Porque el que comas, el que te guste algo de algún alimento o de descansar o que una playa, esto, al espíritu no le interesa nada de eso. El espíritu nada más ve lo eterno, lo celestial, en la presencia de Dios. Son dos luchas, dijo el apóstol Pablo. Y él está en esta lucha. Dice, no sé cómo hacer, dice, porque quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo no quiere. Y luego, o sea, es una lucha entre la carne y el espíritu. Y dice, fíjate cómo, te lo leo de esta manera. Estamos en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, se está dando cuenta de lo grave que es el pecado, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago, o sea, en su carne. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque entonces dice, entonces la ley pues es lo correcto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, en una lucha interna que él tenía. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Se da cuenta, si está en la ley, que el pecado mora en él. Y si dice, ok, no quiero seguir la ley y estar en el pecado, pues se da cuenta de que está mal como quiera. O sea, en el espíritu se da cuenta que la carne jala para lo terrenal. Y si ve en su carne, se da cuenta que el espíritu jala a hacer las cosas celestiales, espirituales, y se da cuenta que no puede hacerlas. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y yo me lo imagino así como que desesperado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí está finalizando el capítulo 7 y está a punto de iniciar el capítulo 8. Y es cuando te da la respuesta. Que tú dices, pues, entonces, ¿cómo le hacemos? Estoy igual que el apóstol Pablo. Y fíjate, si era el apóstol Pablo, imagínate yo. Pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues, si el apóstol Pablo, la lucha, la carne, el espíritu, y pues ahora yo, ¿cómo le voy a hacer? No, él mismo te da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Subraya, ponle negritas en mayúsculas, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, quien me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuenta era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué te está diciendo con todo esto? Mira, ni tú ni yo podíamos hacer nada, pero Cristo ya lo hizo. Y ya tú y yo ahora pasamos a ser, en vez de carnales tratando de cumplir la ley, pasamos a ser espirituales. No por nuestros méritos, que obviamente ni siquiera podríamos, sino aquí donde nos dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús que me ha librado. Y es por medio de Cristo. El único camino que nosotros podemos tener esa libertad por medio de Jesucristo para andar en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y luego añade, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué te produce en tu ser ese ataque interior? Eso que llevamos dentro, que es que mi carne y el Espíritu. No. Ese conflicto interior que puedas llegar a tener. Es que mi carne quiere jalar para el mundo y hacer esto, y tu espíritu es que no lo hagas. ¿Sabes qué? Cuando te rindes a Jesucristo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ya no va a haber ninguna condenación, porque el Espíritu Santo que mora dentro de ti, porque has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, y Jesucristo que mora en ti, por eso te dije, subráyalo, ponlo en negritas con mayúsculas, los que estamos en Cristo, que Cristo está en ti, ya no es tu lucha, ya no, ahora vives en el Espíritu, por medio de Jesucristo, lo que Él ya hizo a favor tuyo y mío. Y eso que va a producir en ti vida y paz. Ya no hay ese conflicto interno. No hay ese ataque interno de que, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo? No, ya no. Y añade, y si el Espíritu, o sea, tú dices, es que tendrá poder ese Espíritu, el Espíritu Santo, de ayudarme a cambiar y de ver por las cosas celestiales, eternas y demás. No, porque yo soy muy así y se me hace que no va a poder conmigo. Te sigue contestando y puedes leer todo el capítulo 8. ¿Y cómo? Dice, capítulo 8 de Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel, de Jesucristo, que levantó de entre los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios. Y aquí añade, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Es como decirle a Dios, papito, papá, con cariño. A Dios. El Espíritu mismo, y ese Espíritu con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, otra vez subráyalo, de que somos hijos de Dios. Solos no podemos.
ni con nuestros méritos, ni con nuestro intelecto, ni con nuestro conocimiento. Yo conozco algo de Dios, conozco algo de Jesús. No, 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 no. Es una entrega, un rendimiento de tu vida total a Jesucristo para que Él obre en tu vida. Y de esa forma sea sellado por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que va a hacer la obra en ti, porque Cristo está en ti y vas a ser llamado hijo de Dios. Y no solamente hijo de Dios, vas a ser adoptado. Y si adoptado, también heredero. Y si heredero, coheredero con Cristo Jesús. Y vas a tener vida eterna. Y vas a tener paz. Y vas a tener, o sea, el Espíritu va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. ¿Qué más queremos? Ya no puede haber conflicto interno en nosotros de que soy o no soy, estoy o no estoy. Por eso no podemos estar jugando a ser cristianos. O somos cristianos o no somos. Si solamente el domingo, un ratito, vamos a la iglesia y el resto de la semana vivimos como el resto de las demás personas, perdóname, pero examínate a ti mismo y ora a Dios para que te reveles si realmente eres hijo de Dios, porque el Espíritu Santo te lo va a hacer saber a ti, para que no te engañes a ti mismo. Porque cuando, dijo Jesucristo, cuando nosotros somos hijos de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y el Espíritu Santo tiene fruto, el fruto del Espíritu, y debe notarse en cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos ver en esta carta a los romanos que el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe a los romanos para dejar claro que el hombre no puede justificarse por la ley, solamente por la fe, que Cristo es la justicia de Dios manifestada a favor del pecador, que el verdadero evangelio libera del pecado y produce obediencia por amor, no por obligación. Nosotros obedecemos la palabra por amor y por gratitud a Dios. No porque me están obligando. Jesucristo les dijo a sus apóstoles, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, guardemos su palabra. Y el guardarla no es de que, sí, yo la tengo aquí en mi corazón y yo me la sé. No, es obedecerla, llevarla a cabo. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor y por gratitud. En Romanos 8, 1 y 2, que te lo acabo de leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, ya no, sino conforme al Espíritu. Y debemos anhelar, obviamente, las cosas del Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, quien me ha libertado. Tenemos libertad en Cristo Jesús, quien nos liberta de la ley, del pecado y de la muerte. A eso vino Cristo a vencer. Cuando Cristo resucita, vence el pecado, la muerte y a Satanás al momento de resucitar. El Evangelio verdadero no condena, nos transforma, nos convence que vivimos, que estamos en un total pecado y que necesitamos con urgencia, con desesperación, un Salvador, a Cristo Jesús. Y cuando nos abrazamos de Jesucristo como nuestro Salvador, no queremos soltarnos de Él, porque Él es la fuente de vida eterna, de perdón, de gracia y de verdad. Cada uno de nosotros estamos viviendo el Evangelio de la libertad de Jesucristo. ¿O estamos como que un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios? Así no se puede. Porque el detalle de todo esto es que Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no. Así es que tengamos cuidado con todo esto. Nosotros podemos ver cómo a través de lo que Pablo enseñó es que cada uno de nosotros debemos rendirnos ante Dios y decir que Jesucristo es suficiente para cada uno de nosotros. Y el cómo la importancia de estar en el camino de Dios
no solamente de labios para afuera, no, sino con todo nuestro ser defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos vivir agradecidos, sirviendo a Dios, porque cada uno de nosotros debemos reflejar que somos hijos de Dios, para que las demás personas también conozcan del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros creemos que la ley en sí nos salva. Quien salva es nuestro Señor Jesucristo. La justicia, el ser justificados delante de Dios, proviene única y exclusivamente por lo que hizo Jesús en la cruz a favor nuestro. Y quien transforma es la gracia de nuestro Dios, la gracia transformadora. Y es la que no nos va a permitir el seguir pecando constantemente para estar pecando contra nuestro Dios. Y es entonces cuando se cumple lo que dice Romanos 8:28, que nos gusta mucho ese texto, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero sigamos leyendo el texto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos hechos a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Te sigue diciendo el texto. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Ahí está otra vez la palabra. Y a los que justificó también a estos glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y cada uno de nosotros podemos ver que Dios nos ha amado tanto, que es por eso que nos dio a su Hijo Jesucristo. Valoremos esta salvación tan grande y agradezcamos a Dios el que se haya fijado en cada uno de nosotros y no nos conformemos a este siglo, sino que nos debemos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como nos dice en Romanos 12:2, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿En qué nos vamos a estar renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestro espíritu, nuestro alma, todo nuestro ser en forma integral? En la palabra de Dios. Es la única que es vigente, actual. Para que de esta forma cada uno de nosotros nos entreguemos por completo a nuestro bendito Salvador. Y si tú dices, en esta tarde yo quiero hacerle de esa manera, puedes entregar tu vida a Cristo haciendo esta oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, vengo ante ti en arrepentimiento y fe, Señor bendito. Padre Santo, perdóname por todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos, Señor, y te ruego, Padre Santo, el que me perdone, Señor. Reconozco todo lo que Jesús hizo a favor mío en la cruz, que Él tomó mi lugar y que Él al momento de resucitar me regala la vida eterna, pero al momento al resucitar venció la muerte, el pecado y a Satanás. Y con ello, Señor bendito, me da ese regalo, Señor, de esa vida eterna plena delante de ti. Solo no voy a poder, Señor, y es por eso que me han explicado que cuando recibo a Cristo en mi corazón, voy a ser sellado por el Espíritu Santo y es el que me va a ayudar día a día para estar en tu camino. Padre Santo, hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de mi Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues de esta manera yo siempre te recomiendo el que leas la palabra de Dios, el que tú puedas asistir a una iglesia evangélica para que puedas conocer más de nuestro Señor Jesucristo y que ores al Padre en el nombre
de Jesucristo. Recordándote en este tu programa Instrumento Escogido que estamos de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Y a partir del mes de noviembre, déjame te comento brevemente que los programas van a ser un poquito diferentes. Van a ser como una enseñanza. Te voy a seguir leyendo en los comentarios posterior al programa. Te mando saludos, seguimos orando los unos por los otros, y voy a estar ahí al pendiente de comentarios y demás. Si no, igual ya sabes mi WhatsApp, no hay ningún problema. Pero va a ser como una enseñanza. Al inicio se ora y luego es toda la enseñanza y al final otra oración, para que si esa enseñanza la quieran tomar para un estudio bíblico, una célula de oración, una misión o algo, puedan tomarla como una enseñanza en sí y que pues se pueda aprovechar de esa manera. Entonces, vamos a omitir ciertas cosas, pero sé que pues esta nueva forma de llevar a cabo el programa también va a ser de bendición para las personas que nos escuchan, y puedes escucharnos en YouTube, en Facebook, y ora por nosotros, por favor, te necesitamos de tus oraciones. Dios bendiga tu vida y vamos a orar para despedir el programa. Gracias, Padre, por tus bendiciones, tus misericordias, y gracias, Señor bendito, porque a través de la epístola a los Romanos, Señor Santo, el apóstol Pablo es muy claro, Señor bendito, al decir que el justo por la fe vivirá. Y esa fe salvífica única y exclusivamente en Jesucristo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Saludos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.